Bienvenidos al contenido 3, continuación, reducción de datos, medidas descriptivas básicas y representaciones gráficas. Medidas de variación. Otra de las medidas importantes para calcular las medidas de variación está relacionada directamente con la desviación típica y la varianza. Los índices de variabilidad más conocidos y utilizados son la desviación típica y la varianza. La desviación típica se representa con una S minúscula y la varianza con una S minúscula elevado al cuadrado o con un coeficiente, con una potencia igual a 2. Bien, abajo en la diapositiva podemos ver las expresiones. La primera expresión corresponde a la desviación típica. Bien, fíjense ustedes que es la raíz cuadrada de la sumatoria de la sumatoria de los el número de sujetos, o en este caso el número de elementos que se encuentran ubicados en la matriz menos la media, bien, elevado al cuadrado entre el número de sujetos o el número de elementos de la matriz. Y en este caso la varianza se calcula simplemente con la sumatoria de los mismos números de elementos o sujetos menos el valor promedio elevado al cuadrado entre el número de elementos. El numerador expresa las distancias de cada puntuación directa a la medida aritmética. Dichas distancias se elevan al cuadrado para evitar que el valor siempre sea igual a 0, lo cual por supuesto no está definido matemáticamente. Al elaborar un informe descriptivo, es muy importante que esto se escuche, lo usual es incluir la desviación típica como medida de dispersión. No siempre es fácil interpretar una desviación típica, decir si es grande o es pequeña. En muchas ocasiones se utilizan para comparar la dispersión entre grupos distintos criterios. Estos criterios los podemos ver en la diapositiva. Si tenemos un solo grupo, los valores que podemos tomar de referencia son la desviación típica mínima, siempre igual a 0, y la máxima, puntuación mayor menos puntuación menor entre 2. Aunque dichos valores son muy difíciles de obtener, especialmente con variables continuas y muestras muy grandes, como suele ocurrir normalmente en la investigación en el campo social. Para obtener la mínima desviación típica, todos los sujetos deben obtener la misma puntuación. Para obtener la desviación típica máxima, la mitad de los sujetos deberían obtener la puntuación máxima de la escala y la otra mitad la puntuación mínima. Así se conseguirán las distancias máximas respecto de la media y, en este sentido, la máxima heterogeneidad del grupo de sujetos, o en este caso de elementos. Sin embargo, si bien esto es posible en variables dicotómicas, cuanto más grande es la amplitud de la variable, más improbable es que se dé esta situación. En consecuencia, tendremos que ver en estos casos cuánto se aleja de 0 la desviación típica. Hasta ahora nos hemos referido al cálculo de la desviación típica sesgada, que se utiliza frecuentemente al trabajar con muestras. No obstante, es igualmente frecuente trabajar con la desviación típica insesgada, que no es más que la estimación de la desviación típica de la población a la que pertenece la muestra. Por lógica, se entiende que la desviación típica en una población será más elevada que una muestra. Al haber más sujetos, será más probable encontrar mayores diferencias interindividuales, por supuesto, ¿no?, en cualquier investigación social. Por lo que si disminuimos el denominador, el cociente será mayor. Para calcular la desviación típica insesgada, simplemente se le resta una unidad al denominador. Bien, fíjense que son exactamente las expresiones que acabamos de ver para la desviación, en este caso típica, y vamos a regresarnos un poquito, lo que sería la desviación típica y la varianza. Fíjense que simplemente estas son las, en este caso, sesgadas. Las insesgadas, lo que hacemos es directamente restarle un 1 al denominador de ambas expresiones. Bien, continuemos. La amplitud o recorrido. Como decíamos, existen otras medidas de dispersión. La más básica es la amplitud o recorrido de una variable. Se calcula como la diferencia entre la puntuación mayor y menor más 1. Bien, aquí tenemos en este caso la amplitud, que sería, la puntuación mayor menos la puntuación menor más 1. Bien, en este caso sería, la máxima 10, la mínima 0, 10 menos 0, más 1 igual a 11. Esta medida se utiliza sobre todo para organizar los datos de una distribución de frecuencias en intervalos y realizar gráficos. Bien, que más adelante este tipo de
medida se aplicará para algunos ejemplos particulares de estudio en el campo real de la investigación social y fundamentalmente la educativa, que es la que nos atañe. La amplitud se utiliza como medida de dispersión únicamente cuando no es posible calcular otra o como complemento de la moda, cuando el nivel de medida de la variable es de tipo nominal. Es muy importante tomar esto en cuenta. Al igual que sucedía con la moda, como índice de tendencia central, es un índice muy simple basado en tan solo 2 puntuaciones, lo que puede dar lugar a malas interpretaciones si no se valora con precaución, sobre todo cuando existen puntuaciones extremas. Desviación semi-intercuartilínea. Se denota con la letra Q. Esta es una medida que indica la dispersión en el 50% central de la distribución. Es adecuada cuando el nivel de medida de la variable es ordinal. En el caso anterior era para la medida nominal. En este caso será el complemento de la mediana. También es adecuado su uso cuando la existencia de puntuaciones extremas pueda distorsionar en exceso la desviación típica. La Q prescinde del 25% inferior y del 25% superior a las puntuaciones. Calculando la dispersión en el 50% central entre los percentiles 25 y 75, bien, fíjense que aquí están los percentiles en la tabla de estadístico que tenemos abajo, lo que es lo mismo entre los cuartiles 1 y 3. Bien, fíjense ustedes que aquí están los percentiles y aquí por supuesto están los estadísticos, ¿no? Fíjense que el Q1 se ubica exactamente por debajo del 50%, el Q3 por encima del 50% y el Q2 simplemente se ubica en exactamente donde se encuentra la mediana en este caso. Fíjense ustedes que el Q3 corresponde al percentil 25, el Q1 al percentil 75, disculpen, el Q1 al percentil 25, el Q3 al percentil 75 y el valor de, en este caso, la mediana, que sería exactamente la resta de 75 menos 25 entre 2, bien, estaría ubicado exactamente en el centro, que sería en este caso el Q2. Por último, el coeficiente de variación. El coeficiente de variación se denota con la letra V mayúscula y nos permite comparar la variabilidad entre variables que tienen distinta amplitud. B se expresa en términos porcentuales y se calcula así, simplemente. Bien, la desviación entre la media aritmética multiplicado por 100. Dos desviaciones típicas procedentes de instrumentos con distinto recorrido, distinta escala de medida, no son directamente comparables. Es muy importante tomar esto porque ocurre muchas veces en la investigación educativa. Muy bien, hasta aquí esta entrega del contenido 3 en su continuación. Los invito para la próxima entrega para seguir trabajando directamente con este tipo de medidas variables. Gracias.